Bolívar, Bolívar, siempre Bolívar. 17 de diciembre. Yo me traje unos libros para buscar, como siempre hay que buscar inspiración. Joana, no te mencioné, siempre el vocativo siempre está incompleto, ¿no? Yo siempre he dicho que para hacer una cosa hay que hacerla bien. Si vamos a hacer vocativo, hay que hacerlo completico. Joana, que nos ha leído la última proclama, que es todo un mensaje eterno de lo que este autor brasileño Barros, Marcelo Barros, llama en el título de este libro la espiritualidad bolivariana para nuestra América, con prólogo del gran teólogo que es Leonardo Boff. Recomiendo este libro, solo que estamos averiguando si hay alguna edición en español. Me dice Erika que no existe, pero está editado en portugués. Entonces habría que pedir como autorización, sugiero, para editarlo en español. La espiritualidad bolivariana, dice Barros. Y Boff, el gran Leonardo Boff, en su prólogo, dice por allí, entre otras cosas maravillosas, que para entender este libro o esta tesis es necesario compartir, creer, dice, creer en el proceso revolucionario que en Venezuela tiene lugar, que nació aquí en estas calles, que nació en esta Caracas y que no nació ahora, en verdad, a finales del siglo XX. No, nació hace mucho tiempo, sabemos. Nació hace siglos más bien. Hace siglos más bien. Y precisamente para entender este proceso, para vivirlo, para impulsarlo, yo comparto la tesis de que es necesario buscar, hurgar en esa espiritualidad bolivariana, que es, en mi criterio, la misma espiritualidad cristiana, o crística incluso, si se quiere, cristiana o crística, bolivariana o bolivarista, diría Fidel, bolivarista. Y creo que este día de hoy, 17 de diciembre, y este lugar, nuestro viejo Panteón Nacional, Panteón, la casa de los dioses, es un buen momento, es un buen día y es un buen lugar bajo este brillante sol en el Valle de Caracas para reflexionar unos minutos sobre esto, la espiritualidad. Y esa espiritualidad fue la que nos llevó precisamente al proceso de búsqueda de la verdad acerca de los restos mortales del padre Bolívar. Yo puedo decirles hoy, y agradezco infinitamente a Elías, nuestro vicepresidente y compañero, y a todo ese ejército de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, civiles y militares, científicos, y no solo venezolanos, sino de muchos otros países que participaron con una gran espiritualidad y con un gran profesionalismo
y respeto por los procedimientos científicos más rigurosos en la develación de la verdad. Porque amante de la historia como he sido toda mi vida desde muy joven, curioso de la historia, la historia, la historia, la historia, la historia. Creo que fue Heidegger, tú que eres filósofo, procurador, Heidegger, ¿sí? Ese gran filósofo alemán, el que escribió y dijo, pues, que no hay nada más lleno de futuro que el pasado. Eso pareciera una contradicción. Eso no lo entenderían algunos sectores de la vida venezolana que se niegan a mirar la historia, que la desprecian, como desprecian a la patria. El que desprecia la historia, desprecia a la patria. No hay nada más lleno de futuro que la historia. No hay nada más lleno de futuro que el pasado. No hay nada más lleno del futuro que el punto de origen, decía Marc Bloch. Ahora recuerdo también a Bloch, que en el estudio de las cosas humanas es imprescindible el estudio de los orígenes, para poder entender las cosas humanas que aquí nos trajeron, que aquí nos llevan, que aquí nos tienen. Joana, toma, por favor, dale a Joana un poquito de agua. Quizá yo no la necesito ahorita. Ahora, campeona mundial, un aplauso para Joana Sánchez, campeona mundial de Karate Do. Generación de oro, generación tricolor. Bueno, el estudio de los orígenes. Amante de la historia, acucioso de la historia he sido desde muy joven, desde niño prácticamente. Recuerdo como si fuera ayer este mismo lugar y ese uniforme azul y este sitio. Nunca se me olvidará la primera vez que monté guardia de Panteón. Era un cadete de primer año y era por estos días, de comienzos de diciembre de 1971, es decir, 40 años en toda la línea. Y durante esos 4 años de cadete tuve la dicha y el honor de venir aquí a montar guardia, primero como cadete nuevo, después del segundo año, después como brigadier y después como alférez también, comandante de guardia de Panteón. Y fueron esos años del brotar, fue un inmenso brotar, fue un gigantesco brotar. Ya terminó, caballero. Fue un brote portentoso de espiritualidad, lo que ocurrió en mi alma de casi niño esos años. Y desde entonces, estudiando un poco la historia, guiado de la mano de, entre otros, grandes maestros y buenos maestros, mi general Jacinto Pérez Arcay, topamos algunos de esos días con la duda. ¿Son los restos de Bolívar realmente los que están allí? Comencé a preguntarme desde entonces.
40 años después, siento mi alma liberada como hijo de Bolívar, porque sabemos ahora sin duda de ningún tipo y para siempre que estás aquí, Padre, que estás aquí con nosotros. No hay ninguna duda, eres tú. Pero además, no solo sabemos y tenemos conciencia plena de que estás, de que están tus restos con nosotros. Como diría el poeta, tu pequeño cadáver de capitán valiente. Porque mucho más que tu cadáver, que tus restos, que tu esqueleto, aquel que vimos una madrugada y parecía que nos hablaba. A mí se me pareció un niño más bien, cuando lo vi, que Elías me llamó, ya puede venir. Y vine con Rosa y con María, mis hijas mayores, y lo vimos. Me pareció un niño, me provocó cargarlo. No sé por qué, aun cuando aún no estaba hecho el estudio científico que se hizo en los meses subsiguientes, yo le dije a Elías, le dije a mis hijas, a Tarela y Sami, les dije, creo ahora sí que ese es Bolívar. Le dije incluso a mis hijas, vean los huesos de las piernas, el fémur, los dos, curvos, de andar tanto a caballo, de cruzar los Andes, de cruzar los llanos, de andar a lomo de caballo, haciendo patria. Y como creo que fue Andrés Eloy que lo escribió también. Sí, lo escribió Andrés Eloy, estoy seguro que sí fue él. Me pareció que en esas cavidades donde vivieron aquel par de ojos de águila, me pareció que brillaban y que hablaban. Sabemos hoy, Bolívar, Padre, no solo eso, sino además tenemos constancia de que vives en nosotros y que vives y vivirás para siempre en nuestro pueblo. Que estás vivo, pues. Y a medida que pasen estos años y estas juventudes sigan brotando, y esas juventudes que cantan como Sandino Primera, y esos niños y niñas que se levantan en esta tierra sagrada, a medida que pasen los años, estarás más vivo, Padre Bolívar. Valdría la pena decir, como parafraseando a José Domingo Choquehuanca, cuando dijo allá en el Perú, ¿en qué sitio fue exactamente, embajador? En Puno, llegaba Bolívar victorioso. Eran los días de la gloria, eran los días de gloria. Estaba esta mañana, por cierto, revisando una buena novela de un buen escritor venezolano llamado Asdrúbal González. La recomiendo, disfrútenla. En estos días, bueno para leer por allá, Nata Figueroa, si vas por Margarita, llévate esa novela si no la has leído, creo que ya la leíste. Se lee en un día o en dos, con noche incluida. Bolívar viaja al eje de la esfera, se llama esa novela. Maravillosa, extraordinaria. Rosa la leyó, ¿verdad, Rosa? Cuando estaba yo preso creo que la leyó Rosa, se la regalé. Lee, Rosa, lee, le ponía yo a Rosita, mi hija, desde la cárcel. Lee, Rosa, lee. Bueno, Bolívar viaja al eje de la esfera, ahí aparece la narración. Y aquel discurso que da Choquehuanca delante de Bolívar era un estilo de entonces, una arenga, así se llamaba, la arenga de Choquehuanca.
que termina con esa frase sublime: con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Uno pudiera hoy parafrasear aquel sentimiento de Choquehuanca: con nuestros hijos crecerá vuestra gloria. Con nuestro pueblo y su crecimiento y su vida crecerá vuestra vida. Con la patria crecerás, Bolívar. Y no solo con la patria venezolana, con la patria latinoamericana y caribeña crecerás, como hoy sigues creciendo, Bolívar, padre Bolívar. Yo creo que el tiempo de Bolívar, el tiempo de Bolívar es ahora. Él se anunció allá. Manuela, su adorada Manuela, lo escribió muchos años después, allá en Paita, anciana ya y muy enferma. Él le escribía a su Bolívar y le dice: Simón, tú no eras de este siglo, eras de un siglo futuro. Y él mismo lo dijo, como Cristo también lo dijo: Jesús, el de carne y hueso, Jesús, el propio Jesús, el gran revolucionario Jesús, lo dijo un día, seguramente, me imagino, lo interpreto, entendiendo que su utopía era eso, una utopía. Entonces dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Así dijo Bolívar, siglos después. El gran día de nuestra América aún no ha llegado. La suerte de Venezuela, dijo en otra ocasión, no me será indiferente ni aún después de muerto. En Angostura terminó aquel maravilloso discurso con un canto poético al futuro, diciendo: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, con admiración y pasmo, el esplendor, el desarrollo, la belleza de estas tierras, ya me la imagino, a esta patria sentada sobre el trono de la justicia, coronada por la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno, del nuevo mundo. Bolívar, ese es Bolívar, que hoy vive más que cuando recorrió estas calles de Caracas y estas tierras de América del Sur y esas aguas y tierras del Caribe. Hoy en verdad Bolívar está más vivo que antes, más vivo que entonces, así lo creo. Como Neruda lo cantó. Como Neruda lo cantó: sí, ¿eres tú, padre? ¿O no eres? ¿O quién eres? Al final del canto a Bolívar, ¿no? Yo vi a Bolívar una mañana en Madrid, en la boca del 5º regimiento, mirando el cuartel de la montaña, y le dije: ¿eres tú, padre? ¿O no eres? ¿O quién eres? En la boca del 5º regimiento. Y me dijo: sí, mirando fijamente el cuartel de la montaña, soy yo, pero es que despierto cada 100 años. Cuando despierta el pueblo, allá está Bolívar, aquí está Bolívar, despierto. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, despierto, despierto. Como diría también otro gran poeta, esta vez chileno, nuestro americano, en ese poema que mis hijas mayores no olvidan, porque yo se los leía a cada rato, a veces se fastidiaban, sobre todo María: otra vez nos vas a leer, sí,
Me la sentaba a una en una pierna y a la otra en la otra, cuando llegaba cansado de noche, casi siempre de noche. A veces las despertaba y nos sentábamos. Pensarían que estaba yo loco, y en verdad un poco loco de amor. Y les leía y las ponía a leer y a memorizar. Era cuando estaban estudiando 4. Las puse a estudiar 4, tenían liqui, bailaban joropo. Mahfoud Massis fue aquel poeta chileno, no sé si algunos aquí lo conocieron. Vivió aquí muchos años, aquí murió. Mahfoud Massis, oración a Simón Bolívar en la noche negra de América. Eso fue escrito por allá por los 80. Lástima que no lo traje, el poema de Mahfoud Massis, pero búsquenlo y disfrútenlo. Al final termina diciendo: despierta, capitán, despierta. América te llora como una gran viuda apasionada. Despierta, capitán, despierta. Bueno, despertó Bolívar. Y como dice Fidel, ese otro gran bolivariano, así lo dijo un día: Chávez, el genio se salió de la botella y no habrá fuerza en este mundo que pueda encerrarlo de nuevo. Bolívar salió de la tumba, se ha hecho pueblo, y yo estoy seguro, Fidel, que no habrá fuerza en este mundo que vuelva a enterrarlo de nuevo, que vuelva a congelarlo de nuevo. Está vivo en nuestro pueblo, en nuestros soldados, en nuestras batallas, hoy más que nunca, repito. Bueno, el año 2011, pues, que termina, ha sido un año de muchas batallas, de muchas luchas, de muchos estremecimientos universales. Un imperialismo al que ya Bolívar señalaba con nombre y apellido. Los Estados Unidos, dijo, parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Quizás se quedó corto. Plagar al mundo de miserias a nombre de la libertad. Lo cual, es decir, la nueva agresión que el imperio yanqui ha desatado con mayor furor y locura este año 2011 nos obliga a nosotros. Nos obliga, ya veo también al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Aristóbulo Isturi, Blanca Cao está por ahí también, vicepresidentes de la Asamblea, nos obliga a fortalecer aún más nuestra, voy a volver al tema, nuestra espiritualidad, nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza moral, nuestra mística bolivariana, la cohesión de nuestras fuerzas, tanto a nivel interno en Venezuela como a nivel internacional o en escala internacional en América Latina, el Caribe y más allá, para salvaguardar la paz de nuestros pueblos, la paz, para continuar construyéndonos nosotros mismos, construyendo nuestra nueva patria. En Venezuela, lo sabemos, nuestro proyecto socialista bolivariano. Y más allá, señores embajadores, con nuestras diferencias, con los ritmos y las diferencias de cada país, de cada proceso interno, con respeto que debe ser sagrado a la soberanía de cada país, de cada pueblo, de cada ley, de cada constitución, de cada soberanía, pero más allá, construyendo la unidad. Maravilloso fue el nacimiento en Caracas,
en esta tu cuna, Padre Bolívar, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, hace pocos días, apenas, este mismo mes de diciembre. En el año precisamente el bicentenario, año bicentenario de la Declaración de Independencia, apenas un año, uno, de la serie del bicentenario, de la era bicentenaria en la que estamos. Yo estaba rememorando hace unos días también, cuando nacía el movimiento bolivariano en filas militares venezolanas. Y era precisamente cuando comenzaba la era bicentenaria, 1981, 82 y llegó el 83, el año bicentenario del nacimiento de Bolívar. Y fue ese año, aun cuando ya teníamos varios años trabajando, las primeras células, los primeros contactos, aquellos años, Fernando, donde estuve a punto de irme a la guerrilla, 77, 76, 77. Esos 2 años fueron para mí años duros, difíciles, porque no tenía rumbo. Yo sentía que no tenía rumbo. Y llegué a pensar en algunas ocasiones que aquel era mi rumbo. Pero luego el 78 fue virando un poco mi brújula. 78, 79, naciste tú, amada hija. Y cómo contribuiste, ya has contribuido estos 30 y un poco más, como una luz, como una estrella. Y después María, y después todos y todos. Pero fueron años de definiciones, ¿ve? Y de comenzar a construir aquellas primeras células sin nombre todavía. Pero llegó Bolívar, llegó el bicentenario y entonces nació el movimiento bolivariano revolucionario 200, porque marcaba el inicio de la era bicentenaria. Y aquí estamos, en plena era bicentenaria, 2011. Pero yo los invito al 2030. Aguantemos. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo que es tanto tiempo? Aquí estaremos el 2030 delante de ti, Padre Bolívar, en el 200 años de tu inmortalidad. A los 200 años de tu inmortalidad, a los 200 años de tu última proclama, a los 200 años de tu transformación en un colectivo, en un pueblo, en un desafío, en un rumbo, en una batalla sin fin. 2012 se asoma en el horizonte. Será otro año de grandes batallas, pero estamos seguros que será otro año de grandes avances en la construcción de nuestro camino, de la revolución bolivariana, socialista, humanista, y de la construcción de la patria grande. Y por ese camino la salvación del mundo, de la locura imperial, de la destrucción impulsada desde las ambiciones del norte imperialista y de ese modelo inhumano, profundamente y terriblemente inhumano, que es el capitalismo, y más aún, como lo dijo Lenin, en su fase superior, el imperialismo, que es la que estamos viviendo. Fase superior y terminal. Superior y terminal. Pero la fase terminal del capitalismo amenaza con convertirse en fase terminal de la vida humana al mismo tiempo. De ahí la importancia inmensa
del proceso bolivariano, de la revolución bolivariana y de la unión y la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe, de los estados, de los gobiernos. Yo, ustedes saben, siempre caigo, o casi siempre, en esas tentaciones de hablar y hablar y reflexionar, pero no voy a hacerlo hoy. No sabía incluso que me tocaba hablar hoy aquí, así que me dijeron esta mañana que tiene que hablar. Bueno, entendido, hablaré. Sí, porque a veces nombran un orador de orden, ¿cómo se llama? Un orador de orden. Y no fue así este año. Pero bien, ha sido un año, ustedes saben, el 2011 también, para mí, difícil. Difícil. He pasado momentos difíciles, afortunadamente superados, doy gracias a Dios y tengo mucha fe en que seguiremos superando esa situación y las dificultades por las que vive la patria, superándolas, fortaleciéndonos en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en lo individual y en lo colectivo. Fíjense, en este libro que les recomendé ya, de Marcelo Barros, Espiritualidad Bolivariana para Nuestra América, por allá en una página voy a leer, porque se refiere Barros a Bolívar y toma del gran José Martí lo siguiente, el apóstol cubano. Leo: refiriéndose a Bolívar, así hablaba el gran José Martí en 1893. Y ahora viene Martí. Dice José Martí: su ardor fue el de nuestra redención. Su lenguaje fue el de nuestra naturaleza. Su patria, nuestro continente. Cuando se habla de Bolívar, la persona se ve ante un monte al que más que la nieve, un jinete encapotado le sirve de corona. De Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna o entre relámpagos y rayos, con el destino de pueblos libres en el puño y la tiranía con grilletes en los pies. Era un hombre extraordinario. Vivió como entre llamas y lo era una llama. Ama y lo que dice es como un florón de fuego. Y sigue diciendo José Martí: al principio del siglo XIX, desde las entrañas hasta las cumbres más altas, América al estremecerse se hizo hombre y fue Bolívar. América al estremecerse se hizo hombre y fue Bolívar. Toda América hervía, vivía hirviendo desde hacía siglos. Brotaba sangre por todas las grietas hasta que las montañas se sacuden y en medio de las sierras salió un monte que sobre los demás brilla eterno. Por entre todos los capitanes americanos resplandece Bolívar. Nadie lo ve quieto, nunca lo fue. Su lucha fue andar y vencer. Nosotros, dice, los cubanos, lo veremos siempre organizando con Sucre la expedición que no llegó a realizar para liberar Cuba. Él era el Granma, solo que Fidel lo hizo siglo y medio después, pero era el Granma. Lo que Bolívar tenía en la cabeza era el Granma. Y termina diciendo: quien tenga patria,
que la honre. Quien todavía no la tenga, que la conquiste. Estos son los únicos homenajes dignos de Bolívar. Quien no la tenga, que la conquiste. Quien la tenga, que la honre. Honrémosla. Claro que la patria es un eterno, así creo, conquistar y honrar, y seguir conquistando y seguir honrando como la revolución es. No termina nunca, pues, ese proceso que dejamos y dejaremos como antorcha a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros descendientes, a las futuras generaciones. Siempre yo estaré con este libro también, Joana, pidiendo y recomendando que lo leamos. Larrazábal, ¿cómo terminó la vida de Bolívar? Y estas frases terribles, pero también desafiantes para hoy y para mañana y para siempre. Una carta de Simón Bolívar escrita el 17 de septiembre de 1830, es decir, exactamente 3 meses antes del último día de su vida física. Esta es una de las razones, Alvarado, por las que yo, y muchas otras, de tanto leer y pensar, creo que a Simón Bolívar lo asesinaron. Yo no sé si los equipos técnicos y la tecnología dará para investigar hasta allá, a lo mejor no. Pero un hombre que 3 meses antes escribía esto, es muy difícil que haya tenido una enfermedad que lo estaba ya matando, como la tuberculosis, que mata lentamente, lentamente. Entonces dice Bolívar, en esa carta le escribe al presidente de Colombia, sabemos quién era, el general Rafael Urdaneta, quien fue el último presidente de Colombia. Rafael Urdaneta, el gran maravino. Bolívar renunció y le entregó el gobierno a Urdaneta y se fue Magdalena abajo hacia Cartagena. Moribundo iba. No hay ninguna referencia por allí seria que diga que aquel caminante iba moribundo. Todo lo contrario. Hay muchas evidencias que andaba más bien como un general abierto en batalla. Le dice él a Urdaneta lo siguiente: ayer llegaron los comisionados trayéndome el acta y dándome parte de todas las ocurrencias más notables de esa capital. Llegaron unos comisionados y él los recibió a Cartagena. También está referido aquí. ¿Qué llevaban esos comisionados? Bolívar los recibió el día anterior y les respondió, por cierto, lo siguiente. Voy atrás, antes de la carta. He ofrecido, señores, que serviré al país en cuanto de mí dependa, como ciudadano y como soldado. Esto mismo tengo el honor de repetir ahora, pero decid a vuestros comitentes que por respetable que sea el pronunciamiento de los pueblos que han tenido a bien aclamarme jefe supremo del Estado, sus votos no constituyen aún aquella mayoría que solo puede legitimar un acto semejante en medio de la conflagración y de la anarquía espantosa que por todas partes nos envuelve. Decidles que, si se obtiene aquella mayoría, mi reposo, mi existencia, mi reputación misma la inmolaré sin titubear en los altares de la patria adorada.
a fin de salvarla de los horrores, de los disturbios intestinos, de los peligros de una agresión extraña y volver a presentar a Colombia ante el mundo y ante las generaciones futuras tranquila, respetada, próspera y dichosa. Legitimidad, decía. Pedía legitimidad para volver a tomar el mando. Y precisamente en la carta a Urdaneta se lo repite y le habla de la respuesta que le dio a los comisionados que llegaron de Bogotá. Dice aquí, por consiguiente, en la carta, ¿no? Esperaremos a las elecciones. Llegado este caso, la legitimidad me cubrirá con su sombra o habrá un nuevo presidente. ¿Estaba muriendo Bolívar? Pregunto yo. Llegado este caso, ¿la legitimidad me cubrirá con su sombra o habrá un nuevo presidente? ¿Se habrá despejado el horizonte político y sabremos, en fin, si hay patria o no? Entonces, y solo entonces, podré entrar en el Poder Ejecutivo, suponiendo siempre que las elecciones sean libres y se hagan conforme a la ley. Al final dice, como ciudadano y como soldado, ofrezco mis servicios a la República. Ninguno será más celoso en servirla. Y sostendré al gobierno con toda mi influencia y todas mis fuerzas. Hay también una circunstancia que me hace inútil en esa administración. Y aquí señala un poco cartesianamente, ¿no? Primero es existir que modificar. Debemos antes crear de nuevo. Miren, permítanme algo, perdón. Yo que hace años comencé a leer estos papeles, desde que leí ya, creo que de capitán, leí estos papeles. En otros libros, no en este, por cierto, claro. Yo comencé a sentir que realmente quien comenzaba a comandar de nuevo lo que venía era Bolívar. Era él que está aquí. Porque su vida física no le dio tiempo de continuar y se apagó su llama física y reapareció en nosotros. Porque cuando Bolívar escribe esto y muere 3 meses después, bueno, esto quedó pendiente, pues. Pero mira lo que dice. Primero es existir que modificar. Un poco existo, luego modifico, luego transformo, luego revoluciono. Primero es existir que modificar. Debemos crear de nuevo esta patria que se ha disuelto. Y por consiguiente, hasta que no esté reunida por las armas, no se puede gobernar bien. Yo me ofrezco para servir en la parte más difícil y peligrosa. Así evitaré que me culpen de egoísmo. Mi querido general Bolívar. Así se despidió el de Urdaneta. Estaba abierto en guerra. Y por esos mismos días el traidor José Antonio Páez aquí lanza un decreto ordenando la recluta y se abre en guerra y dice, allí viene el traidor Bolívar y pretende clavar un cuchillo en el corazón de su madre, Venezuela. Estaban preparándose aquí para recibirlo en guerra.
solo que de repente comenzó a sentirse mal, y mal, y mal, y mal, y mal, y murió. Y quedó esto pendiente. Quedó esto pendiente. Pero luego volvieron a surgir sus soldados y su pueblo. Y con las armas de la República, y las armas del conocimiento, y las armas de la moral y la espiritualidad bolivariana, y el arma más poderosa que es un pueblo consciente, hoy estamos construyendo de nuevo la patria que se había disuelto. Eso es lo que estamos haciendo hoy, realmente. Y lo haremos, lo seguiremos haciendo y lo haremos. Jóvenes, juventud sobre todo para ustedes. Querida prima, le escribe por esos días, casi que al mismo tiempo que estaba dictando su última proclama, le escribe desde Santa Marta a Fanny Duvillars. Leamos esto. Bueno, oigamos. Llenémonos más bien el alma de un amor sublime que en este momento, cuando él escribe, lo refleja en una mujer a la que amó. Pero es el amor, es la espiritualidad que trasciende lo corporal, lo individual, y se hace espíritu y se hace eterno. Querida prima, te extraña que piense en ti al borde del sepulcro. Ha llegado la última aurora. Tengo al frente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra, con sus viejos picos coronados de nieves impolutas, como nuestros sueños de 1803. Por sobre mí, el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, el más grandioso derroche de luz. Y tú estás conmigo porque todos me abandonaron. Tú estás conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas fulguraciones de la conciencia. Adiós, Fanny. Esta carta llena de signos vacilantes la escribe la mano que estrechó la tuya en las horas del amor, de la esperanza y de la fe. Esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones de Boyacá y Carabobo. Esta es la letra escritora del decreto de Trujillo y del mensaje al Congreso de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con sus dedos despiadados la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto en un campo de batalla, dando frente al enemigo, te dejaría mi gloria, la gloria que entreví a tu lado en los campos de un sol de primavera. Muero miserable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores, víctima de un inmenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo el recuerdo de mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a verter mis ojos. No es digna de tu grandeza tal ofrenda. Estuviste en mi alma en el peligro. Conmigo presidiste los consejos de gobierno. Tuyos fueron mis triunfos y tuyos mis reveses. Tuyos también mi último pensamiento y mi pena postrimera. En las noches galantes del Magdalena vi desfilar 1000 veces la góndola de Byron por los canales de Venecia. En ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú porque tú flotabas en mi alma ornada por las nibias castidades. A la hora de los grandes desengaños, a la hora de las últimas congojas, apareces ante mis ojos moribundos con los hechizos de la juventud y de la fortuna. Me miras y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes. Me hablas y en tu voz escucho las dianas de Junín y Bomboná. ¿Recibiste los mensajes que te envié desde la cima del Chimborazo? Adiós, Fanny. Todo ha terminado. Solo quedas tú como ilusión seráfica,
señoreando el infinito, dominando la eternidad. Me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderme en el vacío. Qué espiritualidad, qué grandeza, qué infinitud la de aquel hombre, la de nuestro padre. El general en su laberinto. Quien no la haya leído por alguna razón, salga corriendo, búsquela y léala. No pierda un día más. Os ruego. Y se me ocurrió esta mañana leer las últimas páginas, unas poquitas nada más, para motivar aún más a su lectura y a su relectura, a los que ya la leímos o la hemos leído varias veces, del gran García Márquez, el Gabo. Leo: la primera noche de San Pedro Alejandrino durmió bien y al día siguiente parecía restablecido de sus dolores, hasta el punto de que hizo un recorrido de los trapiches, admiró la buena casta de los bueyes, probó la miel y sorprendió a todos con su sabiduría sobre las artes del ingenio. El general Montilla, era Mariano Montilla, asombrado de semejante cambio, le pidió a Reverén que le hablara con la verdad, y éste le explicó que la mejoría imaginaria del general era frecuente en los moribundos. Al final era cosa de días, de horas quizá. Aturdido por la mala noticia, Montilla dio un puñetazo contra la pared desnuda y se destrozó la mano. Nunca más por el resto de su vida volvería a ser el mismo. Le había mentido muchas veces al general, siempre de buena fe y por razones de política menuda. Desde aquel día le mintió por caridad e instruyó en ese sentido a quienes tenían acceso a él. Esa semana llegaron a Santa Marta 8 oficiales de alto rango expulsados de Venezuela por actividades contra el gobierno. Entre ellos se encontraban algunos de los grandes de la gesta libertadora: Nicolás Silva, Trinidad Portocarrero, Julián Infante. Montilla les pidió no solo que le ocultaran al general moribundo las malas noticias, sino que le mejoraran las buenas, en busca de un alivio para el más grave de sus muchos males. Ellos fueron más lejos y le hicieron un informe tan alentador de la situación de su país que lograron encender en sus ojos el fulgor de otros días. El general retomó el tema de Riohacha, cancelado desde hacía una semana, y volvió a hablar de Venezuela como una posibilidad inminente. Y dijo: nunca habíamos tenido una ocasión mejor para empezar otra vez por el camino recto. Dijo, y concluyó con una convicción irrebatible: el día que yo vuelva a pisar el Valle de Aragua, todo el pueblo venezolano se levantará a mi favor. En una tarde trazó un nuevo plan militar en presencia de los oficiales visitantes que le prestaron la ayuda de su entusiasmo compasivo. Cuidado, les dijo Montilla. Montilla fue el único que se atrevió a contrariar el estupor de quienes creyeron estar escuchando los desafueros de un loco. Cuidado, les dijo, que lo mismo creyeron en Casacoima. Pues nadie había olvidado el 4 de julio de 1817, cuando el general tuvo que pasar la noche sumergido en la laguna de Casacoima, junto con un reducido grupo de oficiales, entre ellos Briceño Méndez, para ponerse a salvo de las tropas españolas que estuvieron a punto de sorprenderlos en descampado. Medio desnudo, tiritando de fiebre, empezó de pronto a anunciar a gritos, paso por paso, todo lo que iba a hacer en el futuro: la toma inmediata de Angostura, el paso de los Andes, hasta liberar a la Nueva Granada y más tarde a Venezuela para fundar Colombia, y por último la conquista de los inmensos territorios del sur hasta el Perú. Entonces escalaremos el Chimborazo y plantaremos en las cumbres nevadas el tricolor de la América grande, unida y libre por los siglos de los siglos, concluyó en Casacoima.
También quienes lo escucharon entonces pensaron que había perdido el juicio, y sin embargo fue una profecía cumplida al pie de la letra, paso por paso, en menos de 5 años. Más adelante sigue. Por desgracia, la de San Pedro Alejandrino fue solo una visión de malas vísperas. Los tormentos aplazados en la primera semana se precipitaron juntos en una ráfaga de aniquilación total. Para entonces, el general se había disminuido tanto que tuvieron que darle una vuelta más a los puños de la camisa y le cortaron 1 pulgada a los pantalones de pana. No lograba dormir más de 3 horas al principio de la noche y el resto lo pasaba sofocado por la tos o alucinado por el delirio o desesperado por el hipo recurrente que empezó en Santa Marta y se fue haciendo cada vez más tenaz. Por la tarde, mientras los otros dormitaban, entretenía el dolor contemplando por la ventana los picos nevados de la sierra. Más adelante dice: la segunda semana de diciembre pasó por Santa Marta el coronel Luis Perú de la Croix, un joven veterano de los ejércitos de Napoleón que había sido edecán del general hasta hacía poco, y lo primero que hizo después de visitarlo fue escribirle la carta de la verdad a Manuela Sáenz. Tan pronto como la recibió, Manuela emprendió viaje hacia Santa Marta, pero en Guaduas le anunciaron que ya llevaba toda una vida de retraso. La noticia la borró del mundo, se hundió en sus propias sombras, sin más cuidados que 2 cofres con papeles del general que logró esconder en un sitio seguro de Santa Fe, hasta que Daniel Oleri los rescató varios años después por instrucciones suyas. El general Santander, en uno de sus primeros actos de gobierno, la desterró del país. Manuela se sometió a su suerte con una dignidad enconada, primero en Jamaica y luego en una errancia triste que había de terminar en Paita, un sórdido puerto del Pacífico a donde iban a reposar los barcos balleneros de todos los océanos. Allí entretuvo el olvido con los tejidos de punto, los tabacos de arriero y los animalitos de dulce que fabricaba y vendía a los marineros mientras se lo permitió la artritis en las manos. Al doctor Torne, su marido, lo asesinaron a cuchillo en un descampado de Lima para robarle lo poco que llevaba encima, y en el testamento le dejaba a Manuela una suma igual a la dote que ella aportó al matrimonio, pero nunca le fue entregada. 3 visitas memorables la consolaron de su abandono: la del maestro Simón Rodríguez, con quien compartió las cenizas de la gloria; la de Giuseppe Garibaldi, el patriota italiano que regresaba de luchar contra la dictadura de Rosas en Argentina; y la del novelista Herman Melville, que andaba por las aguas del mundo documentándose para Moby Dick. Ya mayor, inválida en una hamaca por una fractura de la cadera, leía la suerte en las barajas y daba consejos de amor a los enamorados. Murió en una epidemia de peste a la edad de 59 años y su cabaña fue incinerada por la policía sanitaria con los preciosos papeles del general y entre ellos sus cartas íntimas. Las únicas reliquias personales que le quedaban de él, según le dijo a Perú de la Croix, eran un mechón de su cabello y un guante. El estado en que Perú de la Croix encontró a la Florida de San Pedro Alejandrino era ya el desorden de la muerte. La casa estaba al garete, los oficiales dormían a cualquier hora en que los venciera el sueño y estaban tan irritados y tan irritables que el cauteloso José Laurencio Silva llegó a desenvainar la espada para enfrentarse a las súplicas de silencio del doctor Reverén. A Fernanda Barriga no le alcanzaban los ímpetus y el buen humor para atender a tantas solicitudes de comida a las horas menos pensadas. Los más desmoralizados jugaban a las barajas de día y de noche, sin cuidarse de que todo lo que decían a gritos lo escuchaba el moribundo en el cuarto contiguo. Una tarde, mientras el general yacía en el sopor de la fiebre, alguien en la terraza despotricaba a voz en cuello
por el abuso de cobrar 12 pesos con 23 centavos por media docena de tablas, 225 clavos, 600 tachuelas corrientes, 50 de las doradas, 10 varas de madapolán, 10 varas de cinta de Manila y 6 varas de cinta negra. Era una letanía a gritos que silenció las otras voces y terminó por ocupar el ámbito de la hacienda. El doctor Reverén estaba en el dormitorio cambiándole las vendas de la mano fracturada al general Montilla. Y ambos comprendieron que también el enfermo, en la lucidez del duermevela, estaba pendiente de las cuentas. Montilla se asomó a la ventana y gritó con toda la voz: ¡cállense, carajos! El general intervino sin abrir los ojos. Déjelos en paz, Montilla. Al fin y al cabo, ya no hay cuentas que yo no pueda oír. Solo José Palacios sabía que el general no necesitaba escuchar nada más para entender que las cuentas gritadas eran de los 253 pesos, 7 reales y 3 cuartillos de una colecta pública para sus funerales, hecha por el municipio entre algunos particulares y los fondos de carnicería y cárcel, y que las listas eran de los materiales para fabricar el ataúd y construir la tumba. José Palacios, por orden de Montilla, se hizo cargo desde entonces de impedir que nadie entrara en la alcoba, cualesquiera fuere su grado, su título o su dignidad. Y él mismo se impuso un régimen tan drástico en la custodia del enfermo que muy poco se distinguía de su propia muerte. Si me hubieran dado un poder así desde el principio, este hombre habría vivido 100 años, dijo José Palacios. Fernanda Barriga quiso entrar. ¿Cómo que le han gustado tanto las mujeres a ese pobre huérfano?, dijo. No se puede morir sin una sola en su cabecera, así sea vieja y fea, y tan inservible como yo. No se lo permitieron. Así que se sentó junto a la ventana, tratando de santificar con responsos los delirios paganos del moribundo. Allí se quedó al amparo de la caridad pública, sumergida en un luto eterno hasta la edad de 101 años. Fue ella quien cubrió de flores el camino y dirigió los cantos cuando el cura de la vecina aldea de Mamatoco apareció con el viático a la primera noche del miércoles. Lo precedía una doble fila de indias descalzas con balandranes de lienzo crudo y coronas de astromelias que le alumbraban el camino con candiles de aceite y cantaban plegarias fúnebres en su lengua. Atravesaron el sendero que Fernanda iba tapizando con pétalos delante de ellos y fue un instante tan estremecedor que nadie se atrevió a detenerlos. El general se incorporó en la cama cuando los sintió entrar en la alcoba. Se cubrió los ojos con el brazo para no encandilarse y los hizo salir con un grito: llévense esas luminarias, que esto parece una procesión de ánimas. Tratando de que el mal humor de la casa no acabara de matar al sentenciado, Fernando llevó una murga de Mamatoco, que tocó sin respiro durante un día entero bajo los tamarindos del patio. El general reaccionó de buen modo a la virtud sedante de la música. Se hizo repetir varias veces la trinitaria, su contradanza favorita, que se había hecho popular porque él mismo repartía en otra época las copias de la partitura por donde quiera que andaba. Los esclavos pararon los trapiches y contemplaron al general un largo rato entre las enredaderas de la ventana. Estaba envuelto en una sábana blanca, más demacrado y ceniciento que después de la muerte, y llevaba el compás con la cabeza erizada por los troncos del cabello que le empezaba a renacer. Al final de cada pieza aplaudía con la decencia convencional que aprendió en la ópera de París. Al mediodía, alentado por la música, se tomó una taza de caldo y comió masa de sagú y pollo hervido. Después pidió un espejo de mano para mirarse en la hamaca y dijo: con estos ojos no me muero. Hago un paréntesis aquí, porque releyendo me consigo aquí con una raya que
el 28 de diciembre de 1990, a la 1:30 de la mañana, 28 de diciembre 1990, el comandante Hugo Chávez, leyendo esto, rayó con un lápiz rojo, puso una flecha aquí abajo a esta frase: con estos ojos no me muero. Aquel comandante Hugo Chávez escribió aquí, a la 1:30 de la mañana de ese 28 de diciembre, no murieron, mi general, están velando simplemente. Aquí está, 28, 01 y 30 de diciembre del 90. No escribí dónde estaba yo, pero seguramente estábamos en Barinas, porque estaba yo haciendo curso de Estado Mayor y estábamos de vacaciones, pues, de permiso, y estaba leyendo ese 28 de diciembre. Con estos ojos no me muero. Más adelante dice, José Palacios, ya voy a terminar, quedan página y media. José Palacios había estado en el dormitorio mientras el general dictaba el testamento. Ni él ni nadie dijo una palabra en un acto que estuvo revestido de una solemnidad sacramental. Pero en la noche, durante el proceso del baño emoliente, le suplicó al general que cambiara su voluntad. Sabemos quién era José Palacios, su criado, el negro, que había sido esclavo. Y él en el testamento ordena que se le pague no sé cuántos miles de pesos en reconocimiento a su servicio. Por ahí está escrito. Le suplicó en la noche, solo los dos ya, que cambiara su voluntad. Y le dijo, siempre hemos sido pobres y nada nos ha faltado, dijo José Palacios. La verdad es la contraria, le dijo el general. Siempre hemos sido ricos y nada nos ha sobrado. Ambos extremos eran ciertos. José Palacios había entrado muy joven a su servicio por disposición de la madre del general, que era su dueña, y no fue emancipado de una manera formal. Quedó flotando en un limbo civil en el que nunca se le asignó un sueldo, ni se le definió un estado, sino que sus necesidades personales formaban parte de las necesidades privadas del general. Se identificó con él hasta en el modo de vestir y de comer, y exageró su sobriedad. El general no estaba dispuesto a dejarlo a la deriva, sin un grado militar ni una cédula de invalidez, y a una edad en que ya no estaba para empezar a vivir. Así que no había alternativa. La cláusula de los 8.000 pesos no solo era irrevocable, sino irrenunciable. Es lo justo, concluyó el general. José Palacios replicó de un tajo, lo justo es morirnos juntos, le dijo. De hecho fue así, pues manejó tan mal sus dineros como el general manejaba los suyos. A la muerte de este se quedó en Cartagena de Indias a merced de la caridad pública, probó el alcohol para ahogar los recuerdos y sucumbió a sus complacencias. Murió a la edad de 76 años, revolcándose en el lodo por los tormentos del delirium tremens en un antro de mendigos, licenciados del Ejército Libertador. Mendigos licenciados del Ejército Libertador. Así terminaron los libertadores. El general amaneció tan mal el 10 de diciembre que llamaron de urgencia al obispo Esteves por si quería confesarse. El obispo acudió de inmediato y fue tanta la importancia que le dio a la entrevista que se vistió de pontifical, pero fue a puerta cerrada y sin testigos por disposición del general y solo duró 14 minutos. El obispo salió deprisa y descompuesto. Subió a su carroza sin despedirse y no ofició los funerales, a pesar de los muchos llamados que le hicieron, ni asistió al entierro. ¿Qué le diría Bolívar? El general quedó en tan mal estado que no pudo levantarse solo de la hamaca y el médico tuvo que alzarlo en brazos
como a un recién nacido y lo sentó en la cama apoyado en las almohadas para que no lo ahogara la tos. Cuando por fin recobró el aliento, hizo salir a todos para hablar a solas con el médico. No me imaginé que esta vaina fuera tan grave como para pensar en los santos óleos, le dijo. Yo, que no tengo la felicidad de creer en la vida del otro mundo. No se trata de eso, dijo Reverén. Vean que es la última página. No se trata de eso, dijo Reverén. Lo que está demostrado es que el arreglo de los asuntos de la conciencia le infunde al enfermo un estado de ánimo que facilita mucho la tarea del médico. El general no le prestó atención a la maestría de la respuesta porque lo estremeció la revelación deslumbrante de que la loca carrera entre sus males y sus sueños llegaba en aquel instante a la meta final. El resto eran las tinieblas. Carajo, suspiró, ¿cómo voy a salir de este laberinto? Examinó el aposento con la clarividencia de sus vísperas y por primera vez vio la verdad. La última cama prestada, el tocador de lástima cuyo turbio espejo de paciencia no lo volvería a repetir, el aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos, la prisa sin corazón del reloj octogonal desbocado hacia la cita ineluctable del 17 de diciembre a la 1:07 de su tarde final. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre, las nieves eternas, la enredadera nueva, cuyas campánulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo, los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. ¡Viva Bolívar para siempre! ¡Viva la patria socialista! ¡Viva la revolución! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Simón Bolívar! Agrupación, atención, firme. Adicre, chu. A los 200 años de tu inmortalidad estaremos aquí, querido padre. Bolívar salió de su tumba y se ha hecho pueblo. Profundas las palabras y reflexiones del comandante presidente Hugo Chávez, quien citando a Martí también dijo, entre otras cosas, quien tenga patria, que la honre. Bolívar vive. Así concluye este acto con motivo de la conmemoración del 181º aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Estamos construyendo patria, definitivamente, comandante. Escuchemos ahora un especial tema interpretado por Antonieta Peña, Sandino I y Héctor Bolívar. Somos mucho más que dos, de Mario Benedetti. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos.
tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aurora ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y con este hermoso... Y con este hermoso poema, hecho canción de Mario Benedetti, Somos mucho más que dos, ha concluido este acto con motivo del 181º aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Atención, ¡Fire! Hace su retirada del Panteón Nacional, el más alto altar de la patria venezolana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Sabes que no hay duda, estás aquí, Padre. No hay duda que eres tú, no hay duda. Tu pequeño cadáver está aquí, resguardando. Esta fue una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.